Mario Mijares, escritor, académico, un ser humano bastante crítico. Bienvenido a Pensar Podcast. Pues antes que nada un agradecimiento mucho a este programa y a todos los compañeros que tienes. Muchísimas gracias, querido Mario. Voy a hablarte de tú para que podamos discurrir en esta charla. Fíjate que Pensar Podcast es un programa que busca generar pensamientos propositivos y saludables con la audiencia a la que nosotros pretendemos llegar. En esta tesitura quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el pensamiento más recurrente que has tenido en estos últimos 3 meses en tu vida? Es muy fácil, mira, terminando el libro que tienes ahí, inmediatamente pues ya no, lo que uno hace cuando tienes ese amor por la investigación, estoy haciendo una investigación precisamente sobre la cuestión, ahorita que acabas de decir humano, donde no todos son humanos, hay infrahumanos, y donde los humanos tienen derecho, ¿no? Los derechos humanos, pensando que no hay infrahumanos, y hay que tener cuidado. Los violadores, los asesinos, bueno, en fin, no pueden tener derechos humanos, y no son humanos, son infrahumanos. Estoy metido en esa investigación y en los últimos estos 3 meses que llevo me he dedicado a fichar y a leer para en un momento dado empezar a plasmar todo este pensamiento. Escribes Vergüenza, un análisis político del saqueo y la impunidad en el estado de Veracruz. Y es un libro bastante, digamos, de alguna manera incómoda para algunos personajes destacados de la política, porque retratas de primera mano cuáles fueron tus vivencias acerca de un tema bastante complejo como lo es la corrupción. En algún momento Enrique Peña Nieto le hicieron una pregunta acerca de la corrupción y él respondió que la corrupción era una cuestión de la cultura general, mexicana. De la cultura mexicana. ¿Tú piensas que la corrupción es esta herencia o es este sistema de la cultura mexicana? No, mira, no hay personajes, la verdad no se les puede llamar personajes a los que desgobernaron este país, porque toco mucho desde Salinas, Cedillo, claro, Calderón, Fox, ¿no? Y Peña Nieto no como políticos, sino como bestias de poder, que se fue reflejando todo lo que sucedía al federal, se fue reflejando en Veracruz, con Miguel Alemán Velasco, con Fidel Herrera Beltrán, con Duarte y posteriormente, ¿no? Con los demás. ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que no puedo llamar los personajes. La otra, esto de la corrupción, yo hice mi tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, hice una tesis precisamente génesis de la corrupción política en México, que es precisamente el papá de Miguel Alemán Velasco, que viene siendo Miguel Alemán Valdés, cuando fue gobernador aquí en Veracruz. Y él fue el iniciador de una corrupción política y todavía creo que hasta la fecha se dice que es uno de los más corruptos. Toda la familia Alemán, tanto Valdés, no toda, porque su papá fue un gran revolucionario, por cierto, lo salvo mucho, lo quito, pero pues el tronco no tiene la culpa de las ramas que salen chuecas, ¿no? Pero estos chuecos sí han vivido todo el tiempo del dinero público, del dinero de los impuestos de los mexicanos, ¿no? Entonces, siempre ha sido así. Vemos a varias personas que nombras en tu libro y quisiera ir para allá, pero antes de ir para allá, esta gran frase de Goya, universidad. Uh-huh. Fuiste estudiante universitario de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sí. ¿Cómo viviste el 68 en aquel tiempo? No, mira, una de las cosas en mi manera individual fue que yo me casé muy joven. Uh-huh. A los 21 años ya tenía yo un joven, un niño, ¿no? Yo no, pero eso, pues así. Okay. Entonces, pues la verdad es que yo tenía que trabajar. Sí. Entonces estuve trabajando y estudiando. Dejé la carrera un poco, uh-huh. Fueron 3-4 años y después regresé y fue cuando ya iniciando ya no lo dejé, ¿no? Entonces sí, considero que no estuve muy de
de esta juventud es así, con estas características, pues muy de ese tipo de compromiso, ¿no? Sí estaba comprometido y sabía, y más en la Facultad de Ciencias Políticas, pero yo tenía otro compromiso que era pues el trabajo, ¿no? La familia. Más madurito. Y sí, desde luego. ¿Y cuántos años tenía su bebé? ¿Apenas estaba en la pancita en aquel tiempo? En aquel tiempo, pues, haber tenido unos, no, pues ya 6, 7 meses, 8 meses. Sí, ya tengo hijos viejitos. Ya están grandes sus Ya hijos. están. Dice usted en su libro que Carlos Salinas de Gortari fue un presidente ilegítimo. ¿Por qué Carlos Salinas de Gortari fue un presidente ilegítimo? Pues la mayoría pueden ser ilegítimos porque cuando tienes legitimidad tiene que ser total. Es una mentira pensar que, gané con el 52%, 51%. Y posiblemente no haya tanta legitimidad. Pueden tener el 70%, el 80% y siguen siendo ilegítimos. La legitimidad es el 100%. ¿Y específicamente por qué se subraya la ilegitimidad de Carlos Salinas de Gortari? Pues porque hizo trampa, ¿no? Finalmente esa es la situación. Todos sabemos que hizo trampa. Aquí hubo una traición muy fuerte de parte de Cuauhtémoc Cárdenas, que debió de haber luchado por ese triunfo. Tenía todas para ganar, pero él, lógico que es hijo del general, y toda su familia, y sobre todo su mamá, pues todavía tenía ese señor, ya viejito, pero sigue siendo de esas personas que tienen mamitis. Entonces la mamá lo regañó. ¿Cómo piensas si somos del PRI toda la vida y él sabe qué? Y se da la vuelta y deja a Salinas de Gortari gobernar. Pero hubiera sido un triunfo muy importante desde aquella época con el partido el PRD, que se destruyó inmediatamente ante la traición de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿A usted le parece entonces que Cuauhtémoc Cárdenas traicionó a su partido o traicionó Sí, claro. el fin del movimiento? Sí. ¿Por qué no luchó por Claro, su candidatura? No, la dejó ir y todavía pues se hizo un lado. Y normalmente la clase media ilustrada, no la clase media no ilustrada, que es muy peligrosa, por cierto, y es enorme, les acabo de regalar un libro. Precisamente hablo de esta clase media no ilustrada, analfabeta funcional, ¿no? Porque tú puedes aprender a leer, tienes licenciatura, maestría y doctorado, y no vuelves a agarrar un libro. Todas las noticias te las da la televisión, la radio, y repites lo que escuchas. Esos son los analfabetos funcionales. Pero hay una clase media ilustrada que es la que siempre ha luchado y yo me considero parte de ella. Hemos luchado desde hace muchísimo tiempo, gritando unas veces, proponiendo otras veces para lograr una posibilidad de un proyecto de nación, ¿no? No se lo pudo en esa época. Los académicos y la clase media somos muy dados, muy cosquillosos, ya no nos gusta seguir luchando y ya desapareció, y por eso vino todo esto de Salinas, Zedillo y Calderón, Fox ¿no? Mario, ¿y cuáles son sus orígenes políticos? Es decir, ¿cuál es la historia de su lucha, de su causa? ¿De dónde viene Mario? ¿De es qué familiar. lucha? Mi padre bueno, se inició en la masonería y normalmente en aquella época, parece que ahora ya la masonería ya ha decaído mucho, parece, yo también me inicié en la masonería y pues era siempre la cuestión del compromiso, la lucha, no solamente social, sino política, de todo, el prepararte, el leer, el llevar ponencias cada 8 días a tu taller, en fin, ese era, yo escuchaba a mi padre y yo dije, y mi mamá era muy católica y siempre ganaba mi mamá, fíjate, era muy preparado, mi papá leía hasta a lo bestia y él sí tenía mucha retención, no como yo que a mí me falla, pero él te daba toda la posibilidad. Y luego también participó en el Partido Comunista, yo también, está registrado el Partido Comunista, estoy registrado en el Partido Comunista, fui de los primeros que estuve en aquella Campa, Valentín Campa,
fue el primer comunista que llegó a la legislatura con 5 millones de votos. Y yo estaba en esa casilla en aquel entonces con mi logotipo aquí Y después, pues como fue una cuestión ideológica, todo lo que fue el marxismo y que estudiamos en la UNAM y en la facultad, y cuando te das cuenta ya después de que era una manipulación del marxismo ideológico, pues te retiras un tanto cuanto. Yo me retiré. ¿Es una manipulación el marxismo? Sí, todo lo que termine en ismo, marxismo, funcionalismo, catolicismo, cristianismo, todo lo que termina en ismo es ideológico. Carlos Marx es una cosa, es científico, ¿no? Ciencia, no manipula. Pero ya llevarlo, como lo llevó Lenin, ¿no? A la cuestión de que lo tenía que hacer de esa manera. Si no, Rusia no hubiera avanzado como ha avanzado hasta la fecha, o como fue Mao Zedong, que si no hubiera habido la revolución que hubo en China, ahorita China no fuera lo que es, porque alfabetizó a la mayoría de los chinos cuando fue esa revolución educativa. Mario, ¿nos puedes hablar un poco acerca de qué es ser masón? Porque nos dijiste que tus inicios y los de tu padre fueron a través de la masonería. ¿Qué es ser masón? Mira, la masonería se pierde en la noche de los tiempos porque finalmente, pues acuérdate que había un oscurantismo muy fuerte, ¿no? Había la Iglesia Católica, y antes con los romanos era una persecución muy grande, ¿no? Si tú no estabas dentro de su creencia. La famosa santa, que de santa no tiene nada, Inquisición, pues perseguía a todo aquel que no estuviera dentro de estas creencias. Les quemaban bibliotecas, en fin. Entonces tuvo que haber esta posibilidad de un grupo de grupos que se empezaron a reunir de manera oculta. Por eso la masonería pues era mal vista, ¿no? Pero no más que eran jóvenes y hombres cultos que se preparaban, hablaban y tenían que tener conocimiento, pero fuera de la iglesia y fuera del alcance de esta terrible, ¿no? Institución que era la Inquisición. Y posteriormente fueron avanzando, se fueron dando, y ya en la cuestión de la Ilustración y para acá, pues todavía había esta cuestión de la Iglesia, que es un grupo de hombres libres y de buenas costumbres, no tiene nada que ver con la religión ni con los fantasmas que les han inculcado ahí, que era la adoración del diablo y todo. Ser masón era terrible, tener en tus espaldas una posibilidad de que te mataran, ¿no? Entonces es eso. Pero ya posteriormente se fue dando cada vez más, ¿no? La posibilidad bueno, Juárez fue masón y fue uno de los primeros que creó logias para mujeres, ¿no? Entonces, logias masónicas de mujeres. Sí, Juárez es el único a nivel mundial, ¿eh? Se creía que los masones solo podrían ser hombres, ¿no? Sí. Y él creó, digamos, derribó esta barrera, y en el cual constituyó que las mujeres también podrían ser masones. La primera logia fue precisamente con esas características, y fue Juárez quien la impulsó. Y Juárez fue masón, Hidalgo fue masón. La mayoría de la gente que luchaba, que tenía que luchar de manera subterfugia, pues tenía que estar dentro de esta posibilidad, pero eran hombres brillantes. Y fíjate, hace rato hablabas del 68. A mí me tocó estar en la masonería ahí en México, en Sadi Carnot. Ahí hay una gran logia masónica a nivel nacional, y ahí me inicié yo. Y entonces iban muchos profesores del 68. Yo abrevé mucho conocimiento de parte de ellos. La verdad, yo me quedaba con los ojos cuadrados. Llegaba mucha gente brillante a platicar, a hablar, porque llevaban sus trabajos, ¿no? Hablando de estos grupos, digamos, de ciertos grupos del poder, de personas que se ayudan, que hacen comunidad, pasando a otro terreno, al terreno de la política, hay un grupo bastante interesante en el Estado de México que fue el famoso grupo Atlacomulco, del cual salió el expresidente Enrique Peña Nieto. En tu libro relatas que Enrique Peña Nieto era torpe.
¿Por qué relatas de esta manera a Enrique Peña Nieto? Pues porque sí, fue torpe, cada declaración que hacía, torpe el haberse casado de esa manera, con estas características. Si no es torpeza con Angélica, ¿no? Ya no sé qué podía decir. Sí, entre él y Fox yo creo que se echaban una competencia a ver quién era el más torpe, ¿no? ¿Y cómo calificarías el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo? Pues ahí viene en el libro, ¿no? Fíjate, Calderón tiene 110,000, ¿sí? Más o menos, muertos y desaparecidos. Peña Nieto casi la misma cantidad de desaparecidos y de muertos. Entonces, ya Peña Nieto ya no viene con la característica del Partido Revolucionario Institucional. Desde muy tiempo atrás, los partidos, desde el PRIAN, que ahí viene en el libro, que se desaparece en cierta manera, lo desaparece el PAN al PRI, y más bien es Calderón y es Salinas de Gortari y Zedillo son los que hacen a un lado, porque pues era una de las cosas que les solicitó el Senado de la República, de allá de los Estados Unidos, porque ahí les molestaba mucho el unipartidismo, el tener un solo partido les molestaba mucho. Entonces, ellos desde mucho tiempo, ahí viene la historia en ese libro, querían que hubiera un pluripartidismo o un bipartidismo tipo Estados Unidos. Pero tipo Estados Unidos es un bipartidismo que no es no es dos, es uno. Porque gane quien gane, no pasa nada en Estados Unidos. Entonces, ¿qué querían? Un PRI y un PAN, que no pasara nada, ¿no? Y que entre los dos llegaran a seguir gobernando con esas características, ¿no? En Veracruz se ha dado bastantes cuestionamientos a, los poderes o los gobiernos que han habido en Veracruz a través de tu libro. Hablas acerca de Fidel Herrera Beltrán y estos nexos que tenía, en tu libro lo dices, con el narcotráfico. Yo quiero aquí hacer una acotación antes de hablar. Es una investigación, ¿eh? No es nada que como los libros de esta mujer que habla en contra, ¿no? Sin tener bases ni sustentos en sus escritos. ¿Cómo se llama? Eva, Ana, no me acuerdo. Que vende a lo bestia libros. Y bueno, aquí no, aquí está todo sustentado, ¿eh? Que sepa que no es ninguna situación ni sentido común, ni odios, ni nada. Es una investigación, está sustentada, ¿no? Científicamente. ¿Y en dónde sustentamos, Mario, el hecho de que hubieran conexiones con el narcotráfico? Ahí lo tienes, el libro, ahí lo viste. ¿Nos puedes platicar tú un poquito? Sí, de hecho, él está comprobado, él recibe dinero de los Zetas en su campaña y después, pues, a partir de ahí, lo dice el libro, empieza a haber una serie de ranchos con estas características y también empieza a haber muchas situaciones muy anómalas. Hay una fotografía que sale en varias revistas donde viene él cabalgando con el jefe de los Zetas. Así viene él cabalgando con esas características. Hay nada más hay que investigarle, hay que meterse de lleno a la investigación, revistas, periódicos, ¿no? De todo tipo. Y ahora es más sencillo porque ahora está ahí, ¿no? Mucha información en la nube, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Sí, justamente hay una profunda investigación en este libro que a veces la gente, desde luego, no conoce el libro, pero con la charla en la que vamos discurriendo, en donde tú nos das tus testimonios y los ejemplos y la investigación que encuentras a través de este libro, nos puedes ayudar a que la gente pueda leer este libro justamente. Y uno de los temas también que tocas al interior de este libro se dice que hubo un saqueo por medio terrible. de diferentes gobernantes. ¿Nos puedes hablar de este saqueo que empieza a través de Miguel Alemán? Miguel Alemán Velasco, a 3 meses antes de irse, endeuda a los veracruzanos con 3,500 millones de pesos a 3 meses o 5 meses antes de irse. Y
y nadie sabe dónde quedó esos 3.500 millones de pesos, que es uno de los reclamos que yo le hago a Cuitláhuac, que por qué no investigó en dónde quedó ese dinero. Hoy día la pista del dinero es muy sencillo buscarlo. Los bancos te dan esta facilidad de dónde haces tus movimientos, a dónde va el dinero, y más en sumas tan grandes como esa, ¿no? Y a partir de ahí esa deuda, fíjate, eran 3.500 millones de pesos. Cuando termina, no, ya con Cuitláhuac, son 200 y tantos millones de pesos, no me acuerdo la cantidad. Bajó. No, ¿cómo bajó? Fueron enormes, miles. Si hablamos que fueron 3.000 millones. 3.000 millones. Son más de 20.000 o 28.000 millones de pesos. ¿Y cómo sucedió eso? Ay, sí, ya no sé. ¿Cómo lo hicieron? No hay una investigación a fondo, insisto, en dónde se fue el dinero. Fíjate, en el caso de Duarte, debió de haber sido muy sencillo para Cuitláhuac hacerle una investigación con seguimiento de este dinero. Karime vive en Inglaterra gastando lo que no te das una idea, porque para vivir ahí ya en más de 6 años se necesita una buena cantidad de dinero, ¿o no? Pues imagino que sí. ¿No? Y no se ha hecho esa investigación, ¿no? Ese dinero, ¿a dónde cayó? ¿De quién es ese dinero? Y te lo puedo asegurar que es dinero público. Entonces, esa es una de las cosas que deberían de hacer la investigación. Mi denuncia es eso, mi denuncia llega nada más a eso, a que vean el saqueo. La deuda de Veracruz es enorme y le han hecho un humo, ¿no? Un humo que no se sabe qué es, dónde hubo y en qué momento se fue creciendo y se fue dando de esta manera, ¿eh? Sí, se fue haciendo más grande, ¿no? Desde luego, hasta llegar a... Lo que dices tú en tu libro también es que justamente hubo un saqueo enorme y que hoy tiene a una deuda pública bastante fuerte, sí, al Estado, ¿no? Y que al final de cuentas... No al Estado, a nosotros como veracruzanos. Tú, yo y los que estamos aquí debemos ese dinero. Y tenemos 2 deudas, lo digo ahí, el del Fodaproa con Cedillo, que es un dinero también que se lo llevaron los privados y nos lo pasaron a los mexicanos para que siguiéramos pagando toda nuestra vida. Entonces tenemos que pagar esa nacional y esta local, pero no pasa nada, insisto. La gente... Hay una cosa muy interesante en el libro, no sé si lo viste, el temor, el miedo que tiene la gente de denunciar. Son muy dados a ser temerosos. Y hago un tratado del miedo. Ahí hay que verlo, hay que leerlo, claro, para que sepamos realmente por qué, ¿no?, somos incapaces de denunciar o de demandar la situación tan grotesca. ¿Por qué tenemos miedo de denunciar, Mario? Pues es un temor que, bueno, todos tenemos miedo. En la vida todos tenemos miedo, no podemos decir que somos, pero no nos acobardamos. Los que no nos acobardamos denunciamos, pero hay quienes no. El miedo tiene una característica muy interesante, muy ¿cómo se puede decir? De manera muy que te lleva incluso más allá de lo que es el pánico. Cuando no se lee, cuando no se tiene esta característica de lo que nosotros conocemos, la libertad del alma, ¿sí?, ser libres, esta libertad te da la posibilidad de no tener miedo a nada, ¿no? Lo superas. Si tú eres libre y tienes esta libertad y la conoces y la entiendes, te deja la pareja y sin miedo, te quedas sin trabajo y sin miedo, sigues trabajando, sigues viviendo. Esa es una característica de este temor. Pero luego cuando se generaliza, pues puede llegar hasta el pánico, ¿eh? Cuando ya hay pánico en las masas, ¿no?, se vuelve terrible, porque entonces, tú lo has visto en los campos del fútbol, ¿no?, qué terribles masacres hay, o otras cuando ya se viene una revolución de ese tipo, ¿no? Pero ¿por qué tenemos miedo de denunciar, Mario? ¿Cuál es tu conclusión en el libro de por qué tenemos miedo de denunciar? Pues porque es una característica humana. No del hombre, no humana, porque el humano no tiene ese estudio del humano, no.
Normalmente los que son muy dados a crear miedo son los infrahumanos, que es el tirano, que es aquel que tiene mucho dinero, que es el oligarca, ¿no? Se aprovechan de eso, y el democrático. Se aprovechan de atemorizar a la gente para que esto no. Yo ahí en el libro, ya lo leíste, hay dos tipos de miedo, ¿no? Cuando se da esta cuestión de Duarte con Calderón, que sacaron a la Marina, ¿no? A lo mejor tú no estabas muy jovencito, un niño, pero a mí me tocó una vez, yo iba al puerto porque daba clases allá en una universidad en el puerto, y un día me para la Marina y me pone la metralleta aquí en la, casi, ¿no? Y era terrible, que el que pasaba lo paraban y es un miedo tremendo, ¿no? Pero hay otro miedo, que es el temor, y esto viene mucho a los servidores públicos, les da mucho miedo quedarse sin trabajo. Entonces calladitos se ven mejor, a sabiendas de que están haciendo mal las cosas mal, los jefes, los que tienen autoridad, no lo denuncian. La misma Contraloría, mira, ¿cuánto hemos gastado en Contraloría y Orfis y una bola de cosas? ¿Y por qué se dio el saqueo que estoy hablando de casi un cuarto de siglo? Pues ¿por qué no denunciaba la Contraloría todo lo que... o qué no sabía? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué ellos no denunciaron esto que te estoy comentando? Ni modo que no lo supieran. Son los controladores del dinero, Contraloría, ¿no? Que sirve para dos cosas, ¿no? Pero, pues, finalmente es el temor, es el miedo que te da a señalar. En este caso, pues, a lo mejor sí es el hecho. Y la otra es que también pongo hay una cita muy interesante donde digo que los pueblos que se les prepara para luchar y decir que tienen honor, ¿no? El honor antes que nada, esto es cuestión ideológica, son pueblos que avanzan con estas características, mas no los pueblos que todo el tiempo han vivido sobajados, como es de esas características desde México a la Patagonia. Y te puedo señalar, hay una, ¿cómo se llama? Se llama el Tratado de Valladolid, se lo recomiendo, de cómo es que en la época en que los españoles no sabían cómo tratar al mexicano, porque no era esclavo, porque los esclavos tratan de quitarse las cadenas y luchar y quitarse. Lo que le decían, les violaban a las esposas, a las niñas, mataban a niños, estos desgraciados, les quitaban el oro, la plata, y calladitos se veían mejor. Entonces, muy desesperados, le dicen al Papa que qué hace con ellos, que si son humanos, ¿no? Aquí viene lo de los humanos, porque nadie puede responder de esa manera, que sin decir absolutamente nada. Y entonces, esto es real, ¿eh? Viene el Tratado de Valladolid, y van los abogados del Vaticano, los abogados del Reino Español y los abogados de los indígenas, que eran los protectores de los indígenas de aquel entonces. Y es increíble, es increíble. Pues hasta en los libros de primaria, yo no sé si te tocó ver cómo gente que llegó en Europa, que están ahí fotografiados con el rey y con la E. Fíjate cómo los llevaron. Sí. Y fue un pueblo que nunca protestó y nunca fue más allá. De verdad. Justamente, digamos que el miedo de alguna u otra manera domina, sosega algunas opiniones. Te atemoriza. Atemoriza. El miedo es lo que hace, atemoriza. Y justamente me parece que quizá la política ha vivido en medio de muchos temores y más en Veracruz. La reforma judicial se decidió por el voto de una persona, también de una familia vinculada aquí en tu libro, que son los Yunes también. ¿Te parece que fue correcta la decisión de Yunes hijo dar un voto a toda esta fracción política para echar avante la reforma judicial? Mira, te voy a decir una cosa. Desde hace mucho tiempo en México y en el mundo dejaron de haber políticos, porque la política la destruyeron, a los políticos los destruyeron. Les da miedo los políticos.
pues desde Salinas, no, desde Echeverría, son tecnócratas. Y estos tecnócratas que yo toco, Miguel de la Madrid, y ya no, ese no lo toco, pero de Salinas para acá, pero puedo decir de Miguel de la Madrid, que estudiaron en Harvard, no son políticos, son tecnócratas que llevaron a una situación terrible. Terrible porque incluso el único partido que llegó a crear cuadros políticos fue el PRI por muchos años. Eran muy buenos políticos los que salían del PRI, te lo puedo asegurar. ¿Y qué pasa? Pues cuando ya destruyen al PRI y el PAN, pues ya no crean cuadros políticos, ¿no? Y entonces no hay políticos. Yo cuando iniciaba Morena, la mayoría de los jóvenes que lograron el triunfo gubernamental, pues fueron mis alumnos. Al mismo Cuitlava, yo iba a su casa a platicarles ahí de política, porque aunque su papá era político, pues no, a mí lo que me interesaba era crear cuadros políticos. Y nunca quisieron, Morena nunca ha querido crear cuadros políticos. Entonces, cuando no eres político, ves las cosas de manera burda y tonta. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador con Yunes? Lo hizo ver como un bulto. Y quien les da vida y empiezan a protestar y Yunes llena los periódicos, pues son los tecnócratas, ¿no? Los mismos de Morena que no saben que son políticos. La misma gobernadora se mete ¿cómo se llama? Entre las patas de los caballos ahí a la cuestión partidista cuando no debería de ser de esa manera. Entonces le dan más vida a toda esta situación. Y Andrés Manuel lo dijo cuando le dijeron de que iba a dar el voto a Yunes, y dijo una declaración muy sabia, política. Pues sí, pero lo necesitábamos, ¿no? Necesitábamos ese voto para seguir avanzando. Entonces, cuando eres político no te creas enemigos, son rivales. Y yo a Yunes siempre lo he visto con esa característica. Y yo a Yunes lo conozco también de tiempo. Estuvo 2 años aquí, por eso no lo toco más de eso. Estoy hablando de si hizo federal, cosas en el federal, bueno, pero no, aquí yo lo que toco es todo lo que hicieron en Veracruz, ¿no? Entonces, ese es ese derecho. Yo considero que como político pues es verlo, ¿no? Las posibilidades que se dieron en ganar un voto que hizo que hubiera la reforma. Una de ellas era quitar todas las contrarreformas de la Constitución, porque la destruyeron, la Constitución del 17. La destruyeron. Fueron 700 contrarreformas. Muchos dicen reformas. No, señor, son contrarreformas, porque sí van en contra del proyecto de nación de 1917, de la revolución de 1913. Así de fácil. Entonces, esto es una característica que pues, solamente los que hacen análisis político pues lo tienen. Porque si tú lees la historia vas a decir, en la revolución de 1910 y que no pasa nada. Cuando ya haces análisis político, pues no tocas a la del 1910, sino te vas a la de 1913, donde Zapata y Villa fueron los que llevaron a cabo la posibilidad del reparto agrario, y que no fue hasta posteriormente con Lázaro Cárdenas que se da, terrible. Regresando un poco entonces a esta historia que tenemos hoy, ¿usted entonces cree que aún existe una división de poderes legítima, fundada? No, nunca, porque la ciencia política te dice que no porque yo lo diga. Y ahí está, ¿cómo se llama? No lo tengo aquí. Hay un libro aquí de política. O si no, pues que vean aquí política para niños, para jóvenes, porque la política está destruida. Entonces, en todas partes del mundo, en todas, siempre hay una clase suprema que conquista el poder. Siempre, ¿no? Y esa clase política, la que conquista el poder, es la que logra la Constitución. Manda al constituyente a escribir la Constitución a los intereses de esa clase, ¿o no? Pues no Claro. sabría yo afirmar eso. Sí, pero te voy a decir por qué no hay. Entonces, esa posibilidad de esa Constitución, también con las características de la clase suprema, la que logra conquistar el poder, es la forma de gobierno, de gobernar ese país, ¿sí? Entonces, en donde quiera siempre va a haber un órgano supremo.
En el caso mexicano, el órgano supremo es el Poder Ejecutivo, porque tiene todas las canicas habidas y por haber, ¿no? Tiene todas las facultades de ser las Fuerzas Armadas, de ser jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de la administración pública, en fin, tiene todas esas posibilidades de manejarlo a su antojo. En el caso de Estados Unidos, es el Senado quien tiene todas estas facultades, ¿sí? No el presidente, pues vea, cuanto con la Constitución de los Estados Unidos tiene un impeachment, se le llama, que pueden castigar o correr al presidente. ¿Cuándo van a hacer eso en México, verdad que impensable? No? Y lo dan. Entonces allá el Senado es el órgano supremo, es el que tiene todas las facultades y se pasa por el arco del triunfo al Ejecutivo y al Legislativo. En Inglaterra es la Cámara de los Comunes. Entonces esto fue hay una historia ahí que en un libro, tengo otro libro que es Análisis de la Historia Universal, de la historia en México, perdón. También habla de cómo se dio Montesquieu, Rousseau y todo ello, fueron los que llevaron a cabo la posibilidad de tener este famoso equilibrio de poderes que no. No ha sido efectivo, digamos, de alguna manera. Bueno, pues ¿no? ¿por qué se le llamaba, por qué tanto odio al presidente, los de la oposición? Incluso Carpizo escribió un libro que se llamaba El presidencialismo. Cuando digo ismo, es ideológico, que querían que ya no hubiera tanta fuerza, que no tuviera tanta fuerza el presidente en México. Si tenemos un régimen presidencial, pues la fuerza la debe tener el Ejecutivo, el presidente. Y le empezaron a golpear al grado. Nos salvamos, porque querían quitar el régimen presidencial y hacer un régimen parlamentario. Nos salvamos porque finalmente sí lograron desgastar mucho a este país, pero le pagaban a la institución. Eran tan burdos que en lugar de pegarle al hombre, le pegaban a la institución presidencial, que tanto trabajo nos costó por siglos tener una institución como esa, de toda la vida. El libertador de América, Simón Bolívar, decía que en la América española, pues se necesitaban reyes con nombres de presidente. Fíjate desde cuándo, porque siempre ha sido una visión vertical totalmente la que tenemos. ¿No le parece que, perdón que sí. te interrumpa, ¿no te parece que ahora existe menos presencia del presidencialismo actualmente en nuestro país? Yo lo diría al revés. Existe más. Regresaron a la Constitución y no es presidencialismo. Esa es una cuestión que Carpizo por ahí dentro de sus mafufadas sacó para desgastar a la institución presidencial. No, nuestro régimen presidencial está basado en el artículo 89, donde todas las facultades habidas y por haber están en el presidente. La verdad. Y como se comportó Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que no tuvo necesidad de ser autoritario, ni tirano, ni nada. No hubo absolutamente nada político, una visión política. Pues ve esta reforma del Poder Judicial, un Poder Judicial, pero de veras de lo más increíble y corrupto que se ha dado en México e incluso en América Latina, porque los gringos, a partir del Poder Judicial y de los medios de información, hacían golpes de Estado, les decían golpes de Estado blando. Ya no era militar, sino era esta característica. Y en México querían hacer lo mismo, por eso cuando toma posesión, no fue creo que en Querétaro, la señora Piña no se para, no se levanta cuando debería de haberse levantado. Ya desde ahí ya se vislumbraba que el Poder Judicial en México quería llegar a ser como en América, como en Perú, como en Bolivia y como en todas esas partes, lograr golpes de Estado o que ablandaran al presidente y que dejaran correr a las oligarquías en este neoliberalismo absurdo que hubo por más de 40 años, ¿no? Estamos en peligro entonces de un golpe de Estado blando, dices No, tú. ya no. ¿Y estábamos ya en peligro? No. Ah, sí, claro. Pues acuérdate cómo había
La primera toma de decisión de Andrés Manuel López Obrador es hacer el aeropuerto allá en el Estado de México, ¿cierto o no? Y no sé cuántos, ¿cómo le llaman esto? Amparos, como más de 100, 200 amparos. Se vinieron todas el PAN, todas las oligarquías en contra de él. Y ya desde ahí, la segunda toma de decisión con la cuestión del Tren Maya, también otra vez, lo traían jodido, pero nunca le pudieron hacer nada porque era un hombre sabio. Es un hombre sabio y político. Los políticos tienen esa sabiduría de tener una visión más de 180 grados y se los lleva por cuerdas. ¿Y no te parece que el país hoy está un tanto polarizado, Mario? ¿Que hay mucha polarización en el país? Al revés, pues si tú tomas los datos que había anteriormente del 40, 30, no, 50 y tantos % de la legitimidad cuando se votaba, llegaban a esa cantidad. La que le hicieron a Andrés Manuel llegó al 68, estaba casi igual que el de la India, de ¿cómo se llama? De aceptación. De aceptación. De aceptación. Sheinbaum está, creo que 10 o 15 arriba de lo que estaba Andrés Manuel López Obrador. No, ¿cuál polarización? Más bien es cierto, siempre habrá un poder, no poder, porque sí lo tuvieron condenado los conservadores, que tienen un apoyo a nivel mundial. Donald Trump es uno de los dirigentes más importantes del conservadurismo y hace sus reuniones en España. Es lo que le llaman aquí de derecha y ultraderecha y no sé qué tantas cosas, ¿no? Que a mí como hombre de ciencia política, a mí no me dice nada la izquierda y la derecha y que no sé qué tantas cosas. Pero llamémosle desde esa forma, ¿no? Bien, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la política en México, de la política actual y de la política en Veracruz? ¿Hacia dónde vamos en términos políticos, Mario? Mira, afortunadamente se logró lo que te estaba comentando hace rato, de que por mucho tiempo los que militamos en partidos como el comunista, como otro, con socialista, luego vino el PSUM y luego vinieron muchos, el PT y varios, pues era un grupo de clase media ilustrada que buscábamos eso y gritábamos, las consignas, las marchas se hacían, eran tremendas, pero no pasaba nada. Y me acuerdo mucho porque hay un poeta, León, español, ¿cómo se llama? Bueno, León, ¿qué? Y tiene ahí en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, tiene una frase muy interesante que dice: ¿por qué hablan tan fuerte los españoles? Parece que gritan, ¿no? Dice, porque todo el tiempo en la época de Franco gritábamos desde un pozo, desde debajo de un pozo, para que nos hicieran caso. Está padrísimo ese poema. Así está el caso mexicano. ¿Cuánto tiempo gritamos? ¿Cuánto tiempo logramos? Muchos, yo me digo, soy parte de eso. Y así hay cantidad de gente ya a mi edad o un poco menos que luchó muy fuerte, ¿no?, para lograr un proyecto de nación. Ese proyecto de nación es la Constitución del 17. Qué bueno que se está retomando nuevamente. Y ese proyecto de nación, ahora que estaba yo en el Colegio de Veracruz, vinieron de Canadá y la persona que venía de Canadá me decía que nomás iba a ser López Obrador y después terminaba. Y le dije, no es así. Y dice, ¿por qué piensas tú que no? Por una razón, porque hay un proyecto con estas características así, ya se ha asado. Y vas a ver que no es así. Como ya no lo he visto, pero ya se dio, ¿no? Y ya nos dimos cuenta que el proyecto sigue, que toda la corrupción que había y que por todo ese desfalco que se dio por mucho tiempo, pues se ha ido hacia el beneficio. Es más, fíjate hasta dónde llega López Obrador. Cambió todo el esquema, ¿sí?, de la economía, ¿no?, de la teoría económica. Teoría económica es la teoría y la política económica ya es la política económica. Con su política económica cambió la teoría económica, ¿no? Y hoy dice que la economía viene de abajo hacia arriba, cuando anteriormente, por muchos siglos, y todo Estados Unidos y todos los países llamados capitalistas, es de arriba hacia abajo. ¿Qué le dirías,
Mario, para ir cerrando esta charla que hemos tenido contigo, a las personas jóvenes que quieren luchar por su país, que quieren hacer algo en términos políticos, que aspiran a ser buenos ciudadanos y que no tienen las condiciones necesarias, los ejemplos necesarios? Quizá a veces faltan fuerzas para ser un buen ciudadano. ¿Qué le dirías a todas esas personas Pues mira, jóvenes? que sigan luchando. Si te fijas, ahí hago una propuesta en el libro, ¿no? Una dedicatoria. Mira, la política no es tan sencilla, ni la ciencia política no es nada sencilla. La han tergiversado. La ciencia política estudia al hombre. Ahora tienes que decir mujer, ¿no? Estudia en su dialéctica entre lo que manda y obedece. No es todas las rollos que dicen por ahí que la ciencia política estudia el poder, que el Estado, que la sociedad. No es cierto. Entonces la ciencia política, la clásica, la verdadera ciencia política, no se enseñaba. Yo en la Facultad de Ciencias Políticas estuve toda mi carrera de licenciatura y maestría, ¿no? Estudiando el marxismo ideológico. No había ciencia política. No es hasta que viene un maestro, mi maestro, que yo siempre estuve con él, que empezó a enseñar ciencia política, ¿no? Patricio Marcos Giacoman. Y hizo un seminario como el que yo ahora acabo de terminar, de puros jóvenes. Por cierto, estaba el hermano de Imaz, que fue esposo de Chainbot. Una familia intelectual, 100%, los Imaz. Cuidado, los dos hermanos estaban en la facultad. Bueno, después de ese seminario, sí, se empezó a dar esta posibilidad de conocer la ciencia política. Ni siquiera en la Facultad de Ciencia Política, ¿no?, se daba esta enseñanza de la ciencia política. Hasta la fecha, todavía hay jóvenes maestros que se prepararon con otras características más sociológicas que de ciencia política, más de filosofía que de ciencia política. Yo tuve un problema en el Colegio de Veracruz con unos filósofos que ya me andaban hasta corriendo. Siempre me han corrido de todas partes por hablar como hablo, pero a mí no me atemoriza, la verdad. Me corren, pues ni modo, ¿no? Esto que me pasó en la UNAM, sí, algo increíble, porque pues yo ya tenía 3 niñas, bueno, con la de la novela me dijo hasta una grosería fuerte, ¿no? Pendejo, ¿por qué te sales de la UNAM? No, pues no es que me hayan corrido, simplemente yo dije, yo aquí ya no quepo. Yo no puedo seguir con gente de este tipo reaccionaria en la facultad. Fíjate que mi tesis doctoral pues fue sobre Miguel Alemán Valdés. Nadie me la quería dirigir, te juro, de hombre. Yo duré 10 años en titularme en el doctorado. Y todavía ya en el examen final, uno de los doctores que estaba como sinodal me dijo, ¿cómo se atreve usted a criticar a Miguel Alemán Valdés si fue el que hizo la ciudad universitaria? Fíjate qué mentalidad tan burda, ¿no? Está como ahora, ¿no? ¿Cómo te atreves a criticar a Cuitlagua si fue el que te dio la posibilidad de estar en el Colegio de Veracruz? Los de Morena han de estar, pero bien enojados conmigo, y mucha gente, ¿no? Ya bajé todas mis cosas, ya no quise ni siquiera entrar en discusión ni polémica ni nada, ¿no? Pero sí hay mucha gente que está enojada con ese libro, en lugar de decir, ay caray, ¿no? Qué bárbaro, que pues hay que ponerse las pilas y empezar a tratar de saber. La elección que dan los partidos ya no fue, desde Miguel Alemán Velasco para acá, ya no fueron los partidos, ya no fueron la gente de dinero, ¿no? Por ejemplo, a Peña Nieto, pues fue Televisa la gente de dinero fue lo que lo echó a andar, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un error que piensan que el pueblo es el que elige a sus gobernantes. Esa es una mentira. ¿Quién elige o quién eligió a la gobernadora? Una pregunta para ti. Yo digo que el pueblo. No, señorito. Morena la eligió. Los dirigentes de Morena la eligieron. ¿Y qué hiciste con tu voto? Legitimarla. ¿Ves dónde está la mentira? La realidad es otra cosa. Cuando hay gente pensante y con análisis de ciencia política, te das mucha cuenta
de muchas cosas. Por eso en el libro digo, la realidad espanta. Si yo te digo esto, les digo todo esto a la gente, dices, está loco ese señor, ¿no? A mí me han tratado de loco y de tontito y de muchas cosas por decir lo que te estoy diciendo. La eligen los partidos o quien elige. No fue el pueblo quien dijo, ay, pues vamos a traerla para que votar por ella, ¿no? Ni a Alemán, ni a Fidel, ni nada. Ya la eligieron y ahora a votar para que nosotros podamos continuar con la cuestión de la legitimación de... Muchas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí al contrario, en Pensar Podcast. Al contrario, espero que no te corten el programa. Esperemos que no. Muchas gracias.